Quiero confirmar si ya están viendo la presentación. Sí, señora, ahí está en pantalla la presentación. Bien. Vamos a dar rápidamente pues, las nociones del curso especial de costos de obras civiles. Este curso sale a raíz de la publicación del libro Costo de Obras Civiles por la editorial Ecoediciones. Es un libro, pues como les expliqué ahora, muy sencillo, muy importante. Tiene unos capítulos de gran interés para los estudiantes y profesionales. Vamos a proceder entonces a continuación a presentar el contenido del mismo. El propósito general de este curso es generar o exponer los conceptos básicos asociados a la cuantificación de los costos de las obras civiles y aplicarlos para obtener un análisis de precios unitario completo y bien consecuente para elaborar un presupuesto. El contenido a desarrollar es el siguiente. Aspectos generales, los conceptos de costos. Vamos a hablar de los materiales de construcción, vamos a hablar de las herramientas y equipos, maquinaria para construcción, el transporte de los materiales, que es un ítem muy importante que a veces se descuida, el alquiler de equipo y maquinaria, la constitución del precio de la mano de obra, las cuadrillas y sus rendimientos, la cuantificación del costo directo como tal, la cuantificación del costo indirecto como tal y por último la tabla o elaboración del presupuesto. Empezamos con el desarrollo del temario, el capítulo 1, aspectos generales, algunas definiciones básicas. Todos conocemos Ingeniero, lo que es. disculpe. Ingeniero, le iba a decir, ingeniero, Creo que estamos viendo en pantalla su escritorio, pero no estamos viendo, la presentación como tal no se está viendo. Ok, voy a verificar. En este momento sí se está viendo, ingeniero. Ok, entonces voy a repasar las láminas de las que he hablado. ¿A qué láminas alcanzaron a hablar? Perdón, ¿qué láminas alcanzaron a ver? Ahí se está viendo la primera lámina. Curso especial de costos de obras civiles, sí, señor. Ok, esa es la presentación. A continuación, pues es la presentación de la portada del libro. Continuamos con la filmina donde está el propósito del curso, que ya lo expliqué. Y entonces démosle curso a la presentación a partir del temario. Bueno, como les decía, el temario pues cubre aspectos generales, unos conceptos de costos, materiales de construcción, las herramientas y equipos, la maquinaria para construcción. Ingeniero, se desactivó su audio. Qué pena. ¿Ahora sí? Sí, ahorita lo escuchamos muy bien. Gracias. Continúo estableciendo pues el temario. Estábamos hablando de las cuadrillas y sus rendimientos, la cuantificación del costo directo, la cuantificación del costo indirecto y en los presupuestos como tal. Bueno, vamos a darle curso a la primera presentación que corresponde al desarrollo del temario, primero aspectos generales. En ellos se define lo que es la obra civil, pues entendemos que las obras civiles son las obras que realizan los ingenieros civiles. Se llaman civiles porque no han pertenecido al campo militar, que fueron las que se utilizaron en épocas de conflicto o guerra.
Hay diferentes tipos de obra civil, básicamente, por ejemplo, para las conducciones y manejo de las aguas, como acueductos, alcantarillados, canales, plantas de tratamiento, etcétera. Para el manejo de de los medios de transporte están las vías, que hay de todo tipo en nuestro país, veredales de orden municipal, de orden departamental, de orden nacional, y las edificaciones en sí, que corresponden a los edificios, bodegas, centros comerciales, hangares, todo lo que corresponde al arte edificatorio. Tenemos también el concepto de costo, que es un valor monetario que se paga por un bien, considerando que dicho bien debe cumplir con un estándar de calidad y servicio, ¿no? Tenemos la unidad de medida. Es muy importante considerar las unidades de medida para las obras que nosotros vamos a presupuestar, teniendo en cuenta básicamente el Sistema Internacional de Unidades. Las cantidades de obra. En otros países y otros conferencistas, por ejemplo en el Perú, a las cantidades de obras las llaman metrados y tienen resoluciones y formas de cuantificarlas. Nosotros aquí en Colombia las llamamos cantidades de obra y no tenemos ningún marco reglamentario para cuantificarlas. Simplemente pues las sacamos midiendo directamente en los planos o a través de los programas CAD que utilizamos actualmente, pues ellos expresan la longitud y expresan las áreas y expresan los volúmenes más fácilmente que la cuantificación que se hacía directamente sobre planos. El concepto del presupuesto, que es un precio pues, que suponemos para establecer el valor y el costo de la obra, el alcance, hasta dónde van a llegar los recursos que vamos a invertir en el desarrollo de ese proyecto. Aquí vemos unas imágenes que representan los tipos de obra que les he descrito. Aló. Pregunto, ¿están viendo la pantalla? ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Sí, ingeniero. ¿Estamos bien de audio? Listo. No, es que hubo alguien que quiso hablar e interpelar, no sé, bueno. Listo, entonces aquí vemos los diferentes tipos de obra que les he expuesto. Las vías, las edificaciones como tal, las obras para el manejo de agua, los puentes. A continuación, vamos a hablar dentro de los aspectos básicos, pues la importancia de conocer qué son los materiales de construcción. Son unos elementos que se producen bien sea naturalmente o artificialmente mediante prefabricación y los tenemos que considerar muy bien en la cuantificación de las unidades que nos van a considerar para el presupuesto. Es decir, por ejemplo, el ítem que nos quieren contratar, entonces los materiales que ese ítem contiene deben ser muy bien cuantificados. Igualmente los equipos de construcción, dentro de esto pues hay una gran discusión, a veces por ejemplo algunas herramientas eléctricas las consideramos equipo y algunos equipos simplemente los consideramos herramientas. Generalmente pues el equipo de construcción corresponde a un elemento que nos genera mayor rendimiento en el desarrollo de la obra y dentro de ellos tenemos por ejemplo los andamios, las mezcladoras de concreto, las plumagrúas, las pulidoras, los equipos de soldadura, etcétera. Vemos también el concepto de maquinaria, que la maquinaria ya es un equipo más grande, que realiza un trabajo más pesado, un movimiento de tierra de gran volumen o mueve grandes pesos. La herramienta menor como tal es la herramienta de mano que utiliza el obrero, la cual le sirve para sus labores cotidianas y no necesita conexiones especiales a las redes o tener algún mobiliario especial que le permita funcionar. Bueno, aquí vemos unas agrupaciones de los equipos. Ahí tenemos la mezcladora, la cortadora de pavimento, el compactador manual, el canguro, tenemos el taladro,
tenemos soldadores, tenemos perforadores, y en la parte derecha de la lámina vemos la maquinaria como tal, un cargador frontal sobre llantas, cargando una volqueta. Aquí vemos ya las herramientas menores, como les indiqué, son herramientas de mano que se manejan con la mano. Están los palas, palustres, palines, cinceles, martillos, niveles, plomadas, y una herramienta ya más especializada, por ejemplo, como la de un plomero, pues están las llaves, ceguetas, palancas, y las de los electricistas, que están catalogadas, por ejemplo, en destornilladores, alicates, tenazas, pinzas, pelacable, todos esos elementos. Vamos a hablar del personal de la obra. En nuestras obras, por lo general, hay un maestro, hay oficiales y hay ayudantes. De los ayudantes podemos decir que hay unos ayudantes que son prácticos y otros ayudantes que son rasos. Los rasos son las personas que acaban de entrar a trabajar en este gremio y saben poco, y por lo general los ponemos a acarrear materiales, a ayudar a traspasar materiales de un sitio a otro, a ayudar a mezclar, a ayudar a pasar bloque, ladrillo, lo que sea. Y los oficiales sí ya tienen un conocimiento más especializado, han podido realizar cursos, digamos, en instituciones como el SENA, o se han especializado a lo largo de su experiencia. El maestro, pues, tiene la tarjeta de maestro, puede ser un técnico o tecnólogo también en obras civiles, que también hay universidades y centros de capacitación que han especializado ya este tipo de personal. Con esos personales o profesionales que tenemos en el ramo de la construcción, como el maestro, los oficiales y los ayudantes, configuramos las cuadrillas. Hay muchas formas de configurar las cuadrillas. Una forma, pues primero se nomencla la cuadrilla. Una forma sencilla es numerarla, cuadrilla 1, 2, 3, 4. Otra forma es numerarla con letras, o digamos cuadrilla AA, cuadrilla W, cuadrilla C, cuadrilla D. Y otra forma es denominarla por el nombre: la básica, la práctica, la de albañilería, la de estructuras, etc. Bien, ahora vamos a hablar del capítulo 2, el concepto de costos. El concepto de costos viene asociado pues a los tipos de costos que se desarrollan en las obras civiles. Cuando uno va a ejecutar un proyecto, pues están los costos asociados al proyecto, que tienen que ver, por ejemplo, con la adquisición de los terrenos, la elaboración de los estudios, la obtención de licencias y permisos. Y están los costos asociados a la obra civil, de los cuales tenemos los costos directos, los costos indirectos, costos financieros y costos de legalizaciones del contrato. El costo como tal es un pago, pues, o desembolso económico que se hace con el propósito de proveer un bien o prestar un servicio. En las obras civiles tenemos los costos directos, que son aquellos asignados a la producción de un bien, de un insumo. Son prácticamente los que nosotros utilizamos para definir el APU, los costos directos. Los costos indirectos tienen que ver con el proceso administrativo que nosotros tenemos que desarrollar al ejecutar la obra. Es decir, los pagos de seguridades, los pagos de pólizas, el personal administrativo que tenemos que disponer para que el proceso fluya, y todos aquellos elementos que nos hacen necesarios para poder desarrollar en debida forma el proyecto constructivo. Entonces, repasando, dentro de los costos directos tenemos los materiales, la mano de obra, la herramienta menor, los equipos, la maquinaria, el transporte, el cargue y descargue de material, el acarreo interno y otros que podamos considerar.
ya estamos focados con el grupo que tiene mundial Hay un micrófono activado. Hay un micrófono, por favor, desactivar todos su audio, por favor, mientras escuchamos al conferencista. Al final pueden hacer preguntas, pero durante la charla, por favor, mantener todos los micrófonos desactivados. Gracias. Continúo. Dentro de los costos indirectos tenemos el famoso AIU, que representa cada una de sus letras. La A, la administración, la I, los imprevistos, y la U, las utilidades. Cuando presentamos una licitación, la entidad territorial o quien nos exige presentar la propuesta, a veces presenta el modelo de la IU y en él considera los gastos que va a reconocer en esos rubros. Ahí tengo un cuadro de ejemplo de configuración de cómo se presenta el análisis de la IU. Bien, vamos a pasar a un capítulo 3 referente a los materiales de construcción. Un aspecto importante que no se considera para cuantificar los costos de construcción, costos de las obras civiles, es el almacenaje del material de construcción. Nosotros hacemos el pedido, llega el material, lo disponemos en el campamento, pero hay muchos descuidos que se tienen en obra con relación a ese material y por eso a veces se nos producen grandes pérdidas de material porque no tenemos en cuenta el concepto de almacenaje. Para los materiales de construcción hay que tener en cuenta estos aspectos que son muy relevantes para cuantificar su precio. La modulación de la obra, las medidas estándares del material, el peso del material, las unidades de medida en que viene el material, sistema inglés o sistema internacional, las unidades de embalaje o empaque, las tolerancias, los ajustes que se tienen que considerar en obra, el despacho mínimo y el despacho máximo, los vehículos de transporte que nos van a llevar el material, el cargue del material, el almacenamiento y el manejo en obra. Con estas imágenes quiero ilustrar los aspectos de lo que es ajuste, concepto de ajuste y el concepto de tolerancia. El ajuste es un aspecto dimensional junto con la tolerancia que tenemos que tener en cuenta en la ejecución de la obra. Digamos, en las figuras donde se muestra un mueble, una puerta de madera, el ajuste es la dimensión máxima que puede tener el elemento para que cierre en perfecto estado y quede una luz que permita operar el elemento como tal. Y en las láminas de abajo vemos el concepto de tolerancia. Por ejemplo, en un muro, el concepto de plomo o plomada del muro, pues esto tiene una tolerancia. Nosotros digamos, por cada metro de altura o para una altura determinada, determinamos cuántas líneas o cuántos milímetros nos podemos desfasar en el plomo de ese muro. Ese es el concepto de tolerancia. A continuación, en estas láminas, les ofrezco una ilustración sobre los conceptos que mencionamos para los materiales, el tipo de embalaje o empaque, la forma en que viene el material, la modulación del material. Aquí con el ejemplo de los adoquines vemos que se aplica el concepto de modulación porque pues cada paño de adoquín que tenemos que extender debe ir modulado de acuerdo a las medidas del adoquín, que generalmente pues es de 20 de largo por 10 de ancho, y el espesor sí depende si es tipo tráfico o tipo peatonal. Lo mismo para las maderas tienen unas dimensiones propias que se conocen con el nombre de escuadría. A veces se dan en pulgadas o a veces se dan en milímetros. Cuando pedíamos, por ejemplo, lo que aquí en Bogotá se conoce como una repisa, en el Tolima se conoce cerco,
en el eje cafetero se conoce como cuartón, no sé en la costa cómo le digan a ese elemento, un 5 por 10. Quiere decir que tenía 5 centímetros de ancho por 10 de alto y por lo general ese madero venía de 3 metros de largo. Aquí vemos el concepto de modulación. Estos paneles están debidamente modulados. En el diseño pues, de esa construcción modularon bien esos paneles. Esto es para tener en cuenta el desperdicio de los materiales. Continuamos con el capítulo 4 referente a las herramientas y los equipos. En cuanto a esto, yo puedo decir que pues, en el capítulo de herramienta menor, cuando hacemos un análisis de precios unitarios, por lo general ponemos un 5% referente a la mano de obra. Por ejemplo, herramienta menor, 5% de la mano de obra. Pero resulta de que hay formas con las cuales podemos evaluar si ese porcentaje es adecuado o queda inferior. Aquí en el ejemplo vemos que para realizar el ítem excavación manual en zanja en material común, que nos lo van a medir a metro cúbico, la incidencia de las herramientas, que son pala, pica y barra, son del 0.9% para la pala, del 1.3% para la pica y del 0.3% para la barra. Considerando su precio de venta, su precio comercial en las ferreterías, llegamos a la conclusión de que para un metro cúbico la herramienta menor me está valiendo 784 pesos, que puede ser muy diferente al 5% del valor de la mano de obra, supongamos. Aquí ya desarrollo un ejemplo, si el metro cúbico está a 14.200, sacan el 5%, me da 710, que es inferior a los 784 que habíamos calculado con la distribución de los precios y de las incidencias de las herramientas. Estábamos perdiendo por ese ítem, por metro cúbico, la diferencia de 74 pesos, que en un volumen considerable, pues representa un dinero que puede afectar la estabilidad económica de la empresa. En cuanto a los equipos, pues en nuestro país, por lo general, los equipos de construcción es mejor arrendarlos que ser propietario de ellos, porque ser propietario de ellos implica tener dónde guardarlos, implica tener personal constantemente, implica tener recursos para el mantenimiento. Entonces, los equipos que, como les expliqué anteriormente, corresponden a ranas, mezcladoras de concreto, cortadoras de asfalto, compactadores. Esos por lo general los arrendamos. Ahora veamos estos aspectos pues, de las herramientas y equipos. Los equipos de construcción pueden ser fijos o móviles. Los fijos, pues, son la formaleta, las cerchas, parales, andamios, como grúas, motobombas. Y los móviles son los que tienen propulsión, como por ejemplo los vibrocompactadores, los allanadores de pavimento, las mezcladoras se pueden desplazar, etc. Eso es importante considerarlo porque en base a eso tenemos que cuantificar el almacenaje de dichos equipos en nuestros campamentos. Aquí en las imágenes muestro los equipos fijos, que son los andamios, las formaletas, los parales y algunos equipos móviles como estas cortadoras de pavimento y la vibrocompactadora manual o rana. Bueno. Para considerar el costo de un equipo, pues podemos hacer el cálculo si conviene comprarlo o conviene arrendarlo. Entonces hay que sacar la cuenta del costo por hora del equipo. Hay que considerar si es propio o si es arrendado. Hay que considerar los costos de los operarios y los costos de posesión. Los costos de operación. Los costos de posesión son bastante importantes. Es el valor de la compra, hay que considerar la vida útil o económica del equipo, el valor de salvamento, la depreciación, los intereses y seguros y bodegajes.
para mantener pues seguro el equipo, ¿no? Que no lo vamos a perder. Se hace una cuenta de la depreciación, se calcula una vida útil para los equipos, pues el año se tasa de 10 meses, o sea, tasar el año de 10 meses quiere decir que de los 12 meses que tiene el año normal, pues vamos a trabajar con el 10 meses. El mes generalmente se tasa también en 25 días. De los 30 días del mes vamos a trabajar con el 25 días como máximo. Y el día se tasa en 8 horas. Con estos datos sacamos la depreciación. Continuamos haciendo unos cálculos. Se calcula el valor de rescate o salvamento, que es el valor del equipo al final de la vida útil. Es decir, nosotros compramos una mezcladora y nos vale 7 millones de pesos en Home Center o 12 millones de pesos, y cuando trabajemos con ella por unos 3, 4, 5 años, al final vemos en cuánto se puede vender. Bueno, a continuación se calculan los intereses y se calculan los seguros. Los seguros pues sí son básicamente un precio cotizado en las aseguradoras, cuánto nos vale asegurar un equipo para que tengamos la posibilidad de algún rescate en caso de pérdida o daño. Bien, con eso se hacen las cuantificaciones necesarias y se hacen los comparativos de forma tal que podamos definir si compramos el equipo o si nos sale o nos es más conveniente arrendarlo. Aquí vemos ya el capítulo 5 de maquinaria para construcción. Pues la maquinaria, como dijimos al principio, es más grande, es más pesada. Aquí tenemos, por ejemplo, una grúa de gran tonelaje, tenemos una retroexcavadora sobre orugas normal, tenemos una escrepa o mototraílla que ya casi salieron de uso porque pues ya la retroexcavadora ha venido desplazándola, y lo mismo con el bulldozer. El bulldozer pues ha salido de uso porque pues genera mucho daño ecológico, pero el bulldozer todavía es muy útil. Son equipos de construcción, maquinarias pesadas que se han usado toda la vida. En cuanto a estas, también tenemos que hacer los mismos análisis. Tenemos que saber cuál fue su valor comercial de compra, cuál fue su tarifa horaria, cuál es su rendimiento, cuál es el consumo de combustible, cuál es el modo de transporte. El modo de transporte es muy importante saberlo porque si compramos una maquinaria bastante grande, esa se llama fuera de carretera. Entonces, por las vías de nuestros municipios, de nuestras ciudades, por nuestras autopistas, de pronto no podemos transportarla en una cama baja porque tendría que ser un juego de cama baja muy grande. Entonces, sí es importante conocer el modo de transporte de ese equipo. Las dimensiones, pues, están asociadas al modo de transporte. En fin, estos elementos son importantes considerar. Por lo general, las tarifas son mensuales, por día, por hora, precio por unidad de medida, porque por ejemplo podemos tener una excavación y le decimos al señor de la retro a cómo nos hace el metro cúbico de excavación, o al destajo. Tenemos un trabajo determinado y le decimos en cuánto nos hace globalmente ese trabajo. Estas son formas de cuantificar pues los precios de la maquinaria para poder lograr establecer los costos de nuestras obras civiles. Bueno, también hay que considerar para eso de la maquinaria la disponibilidad de maquinaria en la zona. A veces llegamos a zonas rurales a trabajar y no hay maquinaria. También hay que considerar la demanda por trabajo. Si vamos a una capital, de pronto la maquinaria está toda ocupada porque el presupuesto público está siendo ejecutado y son obras que han consumido toda la maquinaria, entonces se hace escasa la maquinaria en esa zona. Si es zona rural urbana, en nuestro país también tenemos que considerar los aspectos de orden público, otra vez que se volvieron a activar esas situaciones que antes teníamos. Hay que considerar las vías de acceso, el tipo de terreno en el que vamos a trabajar, los accesorios que se tienen que usar, la escasez o abundancia de combustible y la disponibilidad de maquinaria en general en la zona.
Vemos aquí el uso de algunas maquinarias. Por ejemplo, el bulldozer se utilizaba para descapotes, desbroce de árboles, cortes, rellenos. La retroexcavadora sobre orugas o llantas, pues hace las mismas funciones, por eso les dije que esa ya ha venido a reemplazar esas dos maquinarias que les mostré, la mototrailla y el bulldozer. La motoniveladora es para extender material, para hacer mezcla de material, para cereo de material, para conformación y cuneteada de vías o bancas, para perfiles de talud. El vibrocompactador autopropulsado es para hacer compactación de materiales, material de subbase, material de base, compactar la subrasante, en fin, compactar asfaltos. Aquí tenemos una muestra de una tabla de rendimiento de un equipo de esos. Por ejemplo, aquí tengo la tabla de rendimientos del bulldozer CAT D9L, ¿ya? Dependiendo del material, si es roca suelta, si es roca fija, de la capacidad del operador, de la velocidad de operación, de la eficiencia del trabajo, todos esos factores nos llevan a dar un rendimiento diario, que es, por ejemplo, de 2.350 metros cúbicos día en determinada condición, por ejemplo, en terreno suelto, que fue la primera condición que se evaluó. Aquí hay una forma de cuantificar el rendimiento mediante una ecuación. El rendimiento es igual a la capacidad de la cuchilla del bulldozer por el factor de expansión del suelo, por la eficiencia de la maquinaria, por el tiempo del ciclo. El tiempo del ciclo es cómo funciona la maquinaria de conformidad a la actividad que está haciendo. Si es un cargador, pues mientras el cargador va, llena el cucharón, regresa, se cuadra frente a la volqueta y descarga de nuevo el cucharón, ese es un ciclo completo. Lo mismo para los bulldozers y para las retros, ¿no? Entonces ahí en esos ciclos hay unos tiempos fijos y unos tiempos variables. El tiempo variable pues se compone en el tiempo de ida y vuelta del ciclo y pues generalmente representa los movimientos que hace el operario para poder desplazarse y llevar el equipo a las debidas velocidades y con las debidas potencias. Aquí vemos otro ejemplo de cómo se calculan los tiempos y los rendimientos finales. Aquí en este ejercicio llegamos a la conclusión de que el bulldozer nos rinde 93.55 metros cúbicos hora en unas condiciones pues específicas, ¿no? Por ejemplo, aquí está la fórmula para el rendimiento de la motoniveladora, también eso lo tratamos en el libro Costos de Obra Civil. Y aquí tenemos el rendimiento de la retroexcavadora de orugas, ¿ya? ¿Qué es importante resaltar aquí? Ahora les hablé de los factores de expansión del terreno. Cuando yo voy a excavar hay dos condiciones, una que se llama condición en banco y otra condición suelta. La condición en banco es el volumen del terreno medido en el sitio donde está, con las condiciones geotécnicas en que se encuentra. Y la condición suelta es cómo se me expande ese terreno cuando yo lo excavo y lo muevo, lo transporto. Entonces, por ejemplo, si yo mido en banco 50 metros cúbicos, para desplazarlo puede que necesite el equivalente a 65, ¿ya? Entonces, yo digo, 50 metros cúbicos. Si tengo volquetas de 5 metros, pues serían 10 viajes, ¿no? Pero como son 65 ya, por los factores de expansión que tiene el suelo, entonces necesito más viajes. Entonces, presupuestalmente, yo cuento 50 viajes y el señor de la volqueta me cobra para 60, yo cuento 50 metros cúbicos en viajes de volquetas de 5 metros, que son 10 viajes. Pero el señor de la volqueta me va a cobrar que movió 65, entonces voy a perder plata. Muy importante tener este factor de expansión considerado. Aquí vemos unas condiciones para el transporte de los materiales, que sería el capítulo 6. Cuando nosotros compramos los materiales, pues hay que llevarlos a nuestros sitios de obra.
bien sea que se los compremos a un distribuidor. El distribuidor por lo general lo manda en camiones de gran volumen, lo que llamamos nosotros tractomulas. Si es un distribuidor para constructor, o sea, un ferretero pequeño, pues generalmente nos lo llevan camiones y camionetas. Y si es dentro de la obra, nosotros lo movemos en camiones y camionetas a lomo de mula o lo movemos con la fuerza del hombre. Y al interior de la obra, pues también utilizamos el mini cargador, las carretas, todos los elementos que se requieran para mover los materiales. Esto es muy importante porque ese precio a veces en los análisis unitarios no está cuantificado. Aquí damos unos ejemplos del transporte de los materiales. Un tractocamión de cemento, un tractocamión moviendo un prefabricado de grandes dimensiones, los camiones que llegan a nuestros sitios de obra a descargar el material y si tenemos que llevar el material a lomo de mula. Bien, en cuanto al transporte de los materiales, tenemos que considerar el precio por tonelada, el acarreo global. El acarreo global, pues, es dependiendo de cómo compremos los materiales. A veces los ferreteros nos otorgan un gaje o una ganancia regalándonos el transporte del material. Pero eso es muy importante considerarlo. Bien, vamos a hablar del capítulo 7 del alquiler de maquinaria otra vez. ¿Por qué volvemos a reiterar este capítulo? Aquí ya básicamente vamos a tratar los aspectos como legales del alquiler del equipo. Cuando yo no tengo un equipo o una maquinaria, tengo que arrendarlo. Para arrendarlo tengo que dar unos pasos o acatar un procedimiento. Si yo voy a un almacén como Home Center a alquilar una mezcladora, allá me piden unos requisitos esenciales, los cuales representan la garantía para ese almacén de que voy a devolver el equipo y de que lo voy a cuidar y lo voy a entregar pues en el plazo determinado. Básicamente pues es la constitución de un depósito, la firma de una letra de cambio o pagaré o mediante un referente, es decir, un fiador. Básicamente es lo que exigen para alquilar un equipo. Cuando alquilamos equipo, pues es muy importante conocer las tarifas. Las tarifas pueden ser día, por hora o mes. Aquí puse unos ejemplos de unos precios de, por ejemplo, alquiler de motobomba de 3 pulgadas, tarifa día, 40.000 pesos día. Taladro demoledor, 50.000 pesos día. Diferencial para manejo de 3 toneladas, 15.000 pesos día. Entonces, esto es muy importante que lo coticemos muy bien y podamos tener nuestra tabla de tarifas de arrendamiento de equipos. Igualmente para las maquinarias. Tenemos que tener nuestro proveedor de maquinaria también. La maquinaria pesada tiene unas tarifas que por lo general las expresan en valor hora, ¿ya? Y pues el rendimiento de eso depende de cómo organicemos nosotros el trabajo ya en el sitio de las obras para que ese valor hora nos represente una mayor ganancia en la ejecución de las obras, bien sea en plazo o pues en recurso económico. Bien, volvamos al capítulo de la mano de obra. Lo primero que hay que considerar aquí es tener muy claras las funciones del maestro de obra, del oficial, del ayudante, todos y cada uno de los tipos de trabajadores que nosotros contratamos. En el libro pues también se habla de que hay trabajadores especializados, por ejemplo como los electricistas, los trabajadores de la parte de plomería, los trabajadores que hacen instalaciones especiales como redes, sistemas contra incendios, sistemas de ventilación, sistemas de refrigeración. Todos esos trabajadores, toda esa mano de obra
hay que conocer muy bien sus funciones y hay que conocer muy bien cómo se cuantifica su sueldo. En la normatividad vigente, pues todo trabajador de la construcción tasa su salario a partir del salario mínimo legal vigente. Y hay unas tablas y unas categorías de los trabajadores que pueden darnos la idea de cuánto vale su salario. Por ejemplo, un maestro de obra generalmente está entre 3.5 y 4 salarios mínimos legales vigente mes para su costo, pues sus sueldos, sus honorarios. Los oficiales pueden ser de 2.5. Hay oficiales ya no tan prácticos que llaman oficial de segunda, están entre 1.8 y 2. Los ayudantes prácticos pueden estar entre 1.5 y 8 salarios mínimos legales vigentes. ¿Esto para qué se hace? Eso es para poder calcular lo más importante de la mano de obra, que es el factor prestacional. El factor prestacional viene asociado a el marco legal que nos rige para pagar la mano de obra de los trabajadores. Tenemos que considerar las cesantías, los intereses sobre cesantías, la prima de servicios, las vacaciones, la pensión, riesgo laboral. Hay un impuesto al fondo de la industria de la construcción, hay que considerar la dotación, los elementos de protección personal. Y ahora, con los efectos de la pandemia, hay que considerar los recursos para cumplir con los PACSO, o sea, los programas de bioseguridad y protección en salud, que pues ya nos agregan unos elementos como son, por ejemplo, los jabones, alcoholes, desinfectantes, toallas, tapabocas y una cantidad de procedimientos más. Por ejemplo, pues ya bajan los rendimientos de mano de obra porque pues ya tenemos que mantener grupos pequeños y aumentar los distanciamientos, ¿no? Entonces de pronto eso nos baja rendimiento, ¿no? A continuación, pues mostramos aquí el rendimiento de algunas cuadrillas. Las cuadrillas y sus rendimientos, pues como les dije al principio, en el capítulo 2, las cuadrillas las podemos nomenclar de muchas formas y darle el nombre a la cuadrilla, por ejemplo, para concretos y morteros. Entonces puede ser la cuadrilla 1 o la cuadrilla A o la cuadrilla de concretos y morteros. Y pues tiene una composición y con unas incidencias, 0.5% de la jornada para el maestro, el oficial va completa y los ayudantes van completos en sus jornadas. En este caso, por ejemplo, esta cuadrilla tiene un oficial, 5 ayudantes, más la incidencia del maestro. Bien, entonces, como les dije, pues las podemos nomenclar como queramos. Cuadrilla de concretos, CC. Cuadrilla de mampostería simple, CMC. Cuadrilla de mampostería simple. Cuadrilla de herreros, CH. Cuadrilla de formaletería, CF. En fin, como queramos nomenclarlas. Los rendimientos. Los rendimientos de la mano de obra en Colombia han tenido un inconveniente, que nosotros no vivimos haciendo estudios de rendimientos. Antiguamente, hablo yo 20 años atrás, habían unas tablitas de rendimiento que se prestaba de ingeniero a ingeniero o con los arquitectos se conseguían y con eso pues hacíamos los presupuestos. En las universidades han habido algunos intentos de generar tesis de rendimientos de obra, pero pues han sido infructuosos. Yo pienso que nosotros tenemos que hacer nuestros controles diarios de producción en obra e ir sacando nuestros propios rendimientos en nuestra empresa constructora para poder evaluar nuestros costos de obra civil. Aquí doy unos ejemplos de rendimiento. Por ejemplo, descapote a mano, solo ayudantes, 2.07 metros cuadrados hora hombre. Esa es una forma de expresar los rendimientos, ¿no?
porque hay otras, por ejemplo, metros cúbicos día, metro cuadrado día. Esa es una forma que a veces nosotros la podemos entender más y es más sencilla de digerir. Aquí, por ejemplo, la Universidad de AFIT, del ingeniero Luis Fernando Botero, trató de hacer un estudio de rendimientos y sacó fue como unas incidencias. Incidencias del rendimiento en hora hombre, unidad de medida. Ya, por ejemplo, enchape cerámico, metro cuadrado, oficial, ayudante. Esa es la cuadrilla compuesta por oficial y ayudante. La incidencia del oficial es del 59% y la del ayudante es del 33%. Y al fin sacan un rendimiento de 0.9175 horas hombre por unidad de medida, por metro cuadrado. Cuantificación de los costos directos. Esto es lo que representa el capítulo de ya cómo se hace el análisis de precios unitarios. Ya sabemos cómo valorar la mano de obra, cómo valorar los materiales, cómo valorar la maquinaria, equipos y herramientas. Podemos entonces entrar a conocer cómo es que se elabora un análisis de precios unitarios. Cuando hacemos licitaciones, generalmente los entes territoriales pues presentan su cuadro de análisis de precios unitarios. Nosotros nos tenemos que supeditar a él y hacer el diligenciamiento del mismo, teniendo en cuenta todos los conocimientos que tenemos de rendimientos, precios, mano de obra y todos los atajos que nosotros pudiésemos tener para hacerlo rápidamente y efectivamente. Cuantificación de los costos indirectos, es otro capítulo muy importante. A veces simplemente nos da pereza y proponemos un porcentaje. Nuestro IU es del 32%. Póngale 25 de administración, 3 de imprevistos y 4 de utilidad. Pero si nos detenemos a pensar todo lo que hemos visto acá, todas las incidencias que hay, el proceso administrativo y de planeación de las obras civiles, pues podemos acertar más con un porcentaje más adecuado. Por lo general, la administración la manejamos del 20 al 35%, imprevistos del 0,5% al 7% y la utilidad del 4 al 10%. En esto falta considerar también el aspecto de los riesgos asociados a los contratos de ejecución de las obras civiles que hoy día en la ley de contratación estatal, pues a los contratistas nos asumen o nos dan, nos cargan todos los riesgos, pero nosotros no tenemos ningún precio, ningún valor, ningún porcentaje para cargar con esa asignación de riesgos que hace el ente territorial. En una evaluación que hicimos en la gerencia de obras, los riesgos podrían estar del orden del 8%. O sea que podríamos tener administración, imprevistos, utilidades y riesgos, ¿no? Aquí vemos el cuadro de cuantificación para el análisis de la IU. Están los costos administrativos, los costos de los impuestos, tenemos las pólizas, tenemos transportes y fletes, tenemos gastos operativos y de oficina, asesorías y otros. Eso nos da una cuantía que sumada a los costos directos, pues nos da el costo total del proyecto. Y pues de ahí se saca la evaluación del porcentaje. Al dividir estos valores de la IU sobre los costos directos que pudimos cuantificar. Entonces, continuando con la cuantificación de los costos indirectos, pasamos ahora al capítulo 12, que es ya la elaboración del presupuesto en sí. Para elaborar el presupuesto, como hemos podido ver en este recorrido, pues que ha sido muy a la ligera, porque pues un curso de esto pues ya sería entrar en detalle en cada uno de los puntos tratados, ¿no?
tenemos que conocer la obra presupuestal. Bien, entonces para elaborar el presupuesto tenemos que conocer la obra presupuestal, determinar las cantidades de obra, eso ya lo vimos. La unidad de medida es muy importante, ¿cómo nos van a pagar? Metro lineal, metro cuadrado, metro cúbico, global, por kilo, por tonelada. A veces los globales son el dolor de cabeza de los presupuestadores, ¿no? Porque pues a la final tendrían que hacer el presupuesto de ese elemento para poder saber cuánto vale ese global. Tenemos que cuantificar también el precio de los materiales, ya lo vimos. Hay que tener varias cotizaciones, los proveedores que sean los idóneos, que nos puedan cumplir con el suministro del material, que no nos metan en un problema al cotizar nosotros un precio de un material y los tipos no puedan sostenerlo en el tiempo, ¿no? Hay que determinar el costo de transporte, determinar el precio de la mano de obra, como lo vimos, respetando el marco legal. Generalmente cada año Legis saca una cartilla laboral. Eso es una guía muy importante para nosotros los presupuestadores. Determinar el precio de los equipos y herramientas, eso también hay que cotizarlo muy bien. Y otros aspectos que a veces no se tienen en cuenta, el almacenaje de los materiales, la seguridad de los equipos, las instalaciones eléctricas adicionales que hay que hacer para que funcione un equipo, las instalaciones para el mantenimiento de los equipos, todo eso hay que considerarlo. Y por último llegamos pues al cuadro de presupuestos, que básicamente es un cuadro que tiene el ítem, la descripción del ítem. Recordemos que esta descripción del ítem tiene que estar muy apegada a la especificación del ítem como tal. A veces cuando nosotros licitamos, las entidades nos ponen un ítem general, replanteo, pero ¿qué tipo de replanteo es el que vamos a ejecutar? Si va a ser con equipos de topografía, si va a ser manual, si va a ser de todas las áreas, si va a ser solo por así decirlo, del polígono de la edificación, si vamos a replantear todos los ejes. Eso es muy importante. Invías y otras entidades pues tienen muy buenas especificaciones, y con el replanteo pues está la unidad con el ítem, perdón, la descripción del ítem, viene la unidad de medida con que nos van a pagar, y en el presupuesto pues lo más importante es la cantidad que vamos a ejecutar. Esta cantidad es muy bueno que la repasemos, la verifiquemos en los planos o la sopesemos sobre terreno, porque cuando empieza a descuadrarse la cantidad, entonces las entidades o nuestro contratante muchas veces no va a tener con qué adicionar el contrato para completar las obras como tal. Y nuestro valor unitario, que es el objetivo pues de lo que hemos visto en este curso, tiene que ser muy bien establecido. Recordemos, por ejemplo, cómo es nuestra configuración monetaria. Nosotros en el país tenemos monedas de 50 pesos, de 100 pesos, de 200, de 500 y de 1000. Billetes de 1000, de 2000, de 5000, de 10.000, 20.000, 50.000 y 100.000. Entonces, a veces no es lógico poner un precio como, digamos, 790 pesos, ¿ya? Podríamos ajustarlo a 750 o llevarlo a los 800. Lo que pasa es que pues se descuadra el valor al multiplicar por la cantidad. Ya da, por ejemplo, 987.545 con 23. Entonces esos presupuestos así pues generan ese cambio en las facturas mes a mes cada vez que pasamos la cuenta, que los señores de contabilidad nos dicen, ay, ajusten al peso la factura o déjenla en ceros, los decimales, no me pasen decimales, a pesar de que cuantificamos de esa manera. Entonces yo soy partidario de los precios enteros y también de que nos lleven las cantidades a una cantidad entera.
en función de, digamos, la unidad de medida que estamos expresando, ¿no? Por ejemplo, nos ponen 17.432.28 kilos de acero. Pues ajustemos a una cantidad racional, ¿no? Eso es lo que pues, tengo que decir con relación a este cuadro de presupuestos. Bueno, entonces no me queda sino darles las gracias a todos los asistentes por haberme tenido la paciencia de escuchar este discurso. Recuerden que es muy importante generar estos espacios, principalmente para la academia, para las empresas editoriales, para todos los que estamos enfrentando y desarrollando nuestra profesión. Necesitamos crecer, necesitamos ser grandes y pues los dejo entonces a ver qué inquietudes les han surgido. Ingeniero, muchísimas gracias a usted por su intervención, por tan importante aporte, que estoy segura va a ser muy productivo para todos los asistentes. Esperamos tenerlo en nuevas oportunidades futuras aquí en nuestra alma mater. Y bueno, muchísimas gracias y que tenga usted muy buen el resto de tarde. A todos los asistentes, muchísimas gracias y feliz tarde para todos. Muchas gracias. De parte de la editorial también, de parte de Coediciones también, muchas gracias por el espacio, por permitirnos, pues, una vez más participar en sus actividades académicas, y al ingeniero Jorge Luis, infinitas gracias por el apoyo que nos brinda y pues nada, ojalá que haya sido de mucho provecho para todos los asistentes. Muy buena tarde para todos. Muy buena tarde. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos y bendiciones. Gracias a usted, ingeniero, que esté muy bien. Gracias, muy amable.